La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como todos los martes y como soldados de Dios a través de CNC en el programa Personajes y el Mapa Político con Rubén Darío Pérez, servidor Luis Javier Castaño Ochoa. Hemos invitado hoy a la senadora, la doctora Paola Holguín, una senadora que ha sido controvertida, no traga entero y es de las personas que en el Centro Democrático está diciendo no solo la verdad para a Colombia, sino abriendo los ojos a los antioqueños. Rubencho, ¿cómo vamos? Doctor Javier, buenas noches. A la doctora Paola también un saludo muy cordial. Y me contaron bien cortitico, bien rapidito. Me contaron, y como me lo contaron lo cuento, que si Santos es reelecto presidente de Colombia, ya está armando el gabinete. Escuche estos nombres, doctor Javier y doctora Paola y estimados televidentes. Juan Fernando Cristo Bustos, ministro del Interior, o sea, de la política. Simón Gaviria Muñoz, ministro de Hacienda. Óscar Naranjo, ministro de Seguridad Ciudadana. Y dejo las dos bombas políticas que él me contaron, por si esto pasa. Que Augusto Posada suena para el Ministerio de la Vivienda. Dudo que Germán Vargas se lo deje quitar, pero lo pusieron a sonar a Augusto Posada ya como futuro ministro de Vivienda, si Santos gana. Y otro antioqueño, Federico Restrepo Posada, ministro del Transporte. Todo por un acuerdo tácito que se haría en segunda vuelta para que el señor Salazar, con su línea fajardista, apoyen la reelección de Juan Manuel Santos y Santos se compromete a darles el Ministerio del Transporte. Así me lo contaron y así lo cuento. Pero usted tiene temas de locomotora minera y otros temas importantes, doctor Javier, con la senadora Paola Holguín. A mí me dejó usted especulación. Es especulación. Más reales. Ojalá con eso mejor voy a conseguir una casa en Venezuela ya. cambio Colombia por Venezuela y me voy para allá. Doctora Paola, primero que todo, yo le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en CNC Televisión y en el programa Personajes. Empecemos esto. He visto a los candidatos, aquí ha venido con nosotros a este programa, no solo la doctora Marta Lucía Ramírez, candidata por el Partido Conservador, sino el doctor Oscar Iván Zuluaga. Hemos hablado de muchos tópicos con nosotros, pero un tópico que hemos tocado un poquito es la reforma a la justicia. Hoy hay una competencia entre la FARC y las altas cortes, a ver cuál tiene más desfavorabilidad. Mire estos porcentajes. La alta corte en este momento están en el 75% de favorabilidad y la guerrilla está en el 79%, más o menos están como punteando en eso. ¿Qué vamos a hacer usted como senadora electa, como senadora que llega ya sin pecados? ¿Por qué la corte hace esto? Cuando es para el paramilitarismo o los de Uribe, al otro día les abre una investigación para con eso callarlos. Cuando es la FARC, nunca en la vida he visto que la Corte Suprema de Justicia ni ninguna corte de Colombia abra un expediente a los de la FARC y tiene más pecados que cualquier otro. Doctor Luis, doctor Rubén, muy buenas noches a todos los televidentes. Nosotros desde el Centro Democrático como bancada tenemos un enorme compromiso con la reforma a la justicia. Este gobierno fue incapaz de hacerla, tenía una reforma llena de micos y a raíz de la presión de la opinión pública terminaron patraciando la reforma. Nosotros hoy sabemos que Colombia necesita urgentemente una reforma por varias cosas. Primero, porque hay un alto grado de impunidad. Dos, porque hoy tenemos una justicia politizada y parcializada. 3, hoy en la justicia lo que estamos viendo penosamente es el turismo de los magistrados. Y todo esto está generando una enorme desconfianza en el ciudadano y eso trae como grave consecuencia el debilitamiento de la institucionalidad, de la democracia y el Estado de Derecho. Desde el Centro Democrático creemos que hay que revisar muchas cosas. Primero, la forma en que se eligen los magistrados de las altas cortes, el procurador, en que se eligen los distintos entes de la justicia, de la rama de justicia. Otra cosa, ¿cómo vamos a bajar los niveles de impunidad? ¿Cómo vamos a lograr que esa ecuación entre investigaciones y sentencias sea lo suficientemente efectiva? Mire,
un ejemplo de lo grave que está la justicia en Colombia. Hoy el fiscal general de la Nación, que parece más un jefe de debate, Juan Manuel Santos, está todo el tiempo advirtiéndole a los colombianos que tenemos que aguantar la impunidad por parte de las FARC. En un país serio, eso llevaría a la destitución del fiscal. La obligación del fiscal general de la Nación es garantizar justicia, no negación de justicia. Trabajo comunitario. No negación de justicia. Entonces hoy el señor que está pagando cárcel porque robó en un supermercado se tiene que enfrentar a que otros personajes que han hecho masacres, que han reclutado menores, que han causado desplazamiento forzoso, que han puesto minas, que han puesto bombas, paguen con trabajo comunitario. Qué señal tan perversa para la sociedad colombiana. Entonces ese punto para nosotros es un compromiso claro. Hay otro problema en la justicia. Hoy un alto porcentaje de las personas que están en las cárceles no han sido juzgadas. Estamos más de 1,500,000 de expediente tiene la Corte represada, la Corte Suprema de Justicia. Qué grave eso, porque eso es violar un derecho humano fundamental. Salvo que uno pueda interferir en el proceso o representar un peligro para la sociedad, uno debería tener el derecho a defenderse en libertad. Pero hoy muchos de los que están privados de su libertad lo están siendo apenas con un proceso que se inicia, no han sido juzgados. Eso es muy grave, sobre eso hay que trabajar. Entonces nosotros tenemos un reto enorme. El Centro Democrático como bancada tiene un compromiso con la reforma a la justicia y los colombianos pueden tener la certeza que nos vamos a dar la pela para generar una reforma que nos garantice una justicia pronta, eficaz, transparente, al acceso de todos los ciudadanos y además una justicia que de verdad sea imparcial. La tutelitis. En el caso de Petro vimos algo inusual, algo que da asco. Cuando ellos, un solo juez dice que es bueno, todo es bueno para estos señores, pero cuando el Consejo de Estado o la Corte Suprema dice algo, es malo, mío, va para siempre mismo los derechos humanos o se van para la Corte Penal la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tutelitis? Vamos a reglamentarla, no tumbar la posición, reglamentarla. ¿Qué piensa la senadora Paola? Mire, frente a la tutela es un derecho muy importante que consagró la Constitución, pero ha sido muy mal manejado en Colombia. No solo en el caso Petro, mire también en el caso de la salud. Hay unos derechos fundamentales en cuanto al tema de salud que es importante garantizarlos, pero también hay mucha gente que a punta de tutela termina haciéndose cirugías estéticas o cosas que llevan al colapso del sistema de salud, porque los recursos están, las fuentes están, pero es la corrupción en el sistema de salud el que ha llevado a la grave crisis que hoy estamos viviendo. Frente al caso Petro, yo creo que es importante hacer varias reflexiones. La primera, la Constitución establece claramente cuál es el alcance del Procurador General de la Nación. El Procurador, basado en la Constitución, basado en la investigación que hizo y en el Código Único Disciplinario, estableció la sanción para Gustavo Petro. ¿Qué le preocupa a uno? Que la Procuraduría desde 1991 que fue creada ha destituido centenares de funcionarios públicos de elección popular, más de 1,000. Mucho más. Mucho más. Y no pasaba nada, todos acataban la ley como debía hacerse en un Estado social de derecho. Pero pasa Petro y alarma, ahí sí no se puede porque es Petro. Qué mala señal, nadie puede estar por encima de la ley. Todos tienen derecho al debido proceso, él lo tuvo. Pero hay unas sanciones muy claras en el Código Único Disciplinario, hay unos alcances muy claros que establece la Constitución para el procurador y acatando eso Petro no debería estar en la alcaldía de Bogotá. Entonces a uno le preocupa que se manipule la justicia, a uno le preocupa que se pretenda que ciertos sectores o ciertas personas de la sociedad peleen para estar por encima de la ley. La ley es dura, pero es la ley y debe ser igual para todos. Entonces yo creo que esto genera un mal precedente. Además porque esa comisión es una comisión política, no jurídica. Y no puede ser sustituta de la justicia colombiana. Una cosa es que uno busque que entren a operar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional,
cuando no se hace justicia en el propio país. Es distinto. Y además es subsidiaria, no sustituta. Estamos de acuerdo. Uno no puede permitir que organismos internacionales, además políticos como este, vengan a sustituir la justicia del propio país. No, y la forma que lo hizo. A las 9 salió el fallo y a las 11 ya de la noche están pidiendo eso. Y es bien preocupante porque entonces no se demoraron sino unas horas para esas medidas cautelares. ¿Usted sabe hace cuántos años hay una solicitud de medidas cautelares frente al caso de José Jaime Uzcategui? Eso hace desde que él está detenido por el hijo. Por Dios, entonces ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia? Esos son temas que al país le tienen que preocupar. Muy bien, estamos de acuerdo. Es la doctora Paola Aguilar, que está con nosotros aquí en el CNC, en el programa Mapa Político y Personaje. Vamos otro. Las vías de la prosperidad. Todos los días nos dicen, mañana empieza, mañana se van a adjudicar, pero esperemos 8 días y de todo. Hoy hay una noticia, que van a hacer las vías de la prosperidad con las pensiones y los peajes. Hoy eso es lo que dijo ayer en el Hotel Intercontinental el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Entonces, ya las pensiones van para allá. Primero decía, estaban todos los 26 billones. Después dijeron que la venta de Isagen no necesitaba este dinero. Y hoy, como no se ha podido vender Isagen, aparece hoy en grandes titulares ya diciendo que van a coger las pensiones de los colombianos para poder hacer las vías de la prosperidad, y que esto se va a pagar con los peajes. Y le voy a contar cómo va a ser la publicidad, porque ya la dijo él. Con las pensiones hacemos las vías y con los peajes aseguramos la plata de los pensionados. Ese es el título. ¿Qué opina usted? Frente a las autopistas de la prosperidad, yo tengo varios cuestionamientos. Primero, las autopistas de la prosperidad fueron diseñadas y proyectadas económicamente con honorabilidad por nuestro ministro Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse. Este patriota había dejado diseñadas las autopistas para que además las ejecutara una empresa antioqueña, ISA, una empresa importante, una empresa que ha construido infraestructura no solo dentro sino fuera del país. ¿Cuál ha sido el gran aporte de Juan Manuel Santos? Le cambió el nombre, ya no son autopistas de la montaña, son autopistas de la prosperidad. Ya las rediseñó. Entonces ya no vamos a tener esas dobles calzadas, sino que de más de 900 kilómetros, solo 100 y piquito van a ser dobles calzadas. Entonces debería llamarse más bien trochas de la prosperidad, porque poco le sirve a la competitividad una obra de tanta con esas especificaciones. Nosotros necesitamos mucho más dobles calzadas. Van a ser con 6.5 y debieran hacer siquiera con 9. ¿Y cuál es la otra preocupación frente a estas autopistas? Van 4 años, no hay un solo kilómetro construido. Entonces yo creo que este ha sido un gobierno de mucho anuncio y poca obra. Los colombianos ya estamos acostumbrados a que durante 4 años Juan Manuel Santos dice que todo es histórico y que es la primera vez que pasa en Colombia. Aquí lo único histórico ha sido la lentitud, la ineficacia del gobierno. Aquí lo único histórico ha sido la incapacidad para la ejecución de las obras que el país necesita. Si por vanidad quiere cambiarle el nombre a las autopistas de la montaña, mire, los paisas somos tan generosos que si quiere las ponga autopistas Juan Manuel Santos. Eso es lo de menos, pero que las haga y que las haga con especificaciones que de verdad den competitividad al país. Además, porque es que las autopistas de la montaña no solo beneficiaban a Antioquia, beneficiaba a otros departamentos. Es una obra muy importante para el país. Otra preocupación, se supone que ya estaba proyectado para hacerse con vigencias futuras. ¿Por qué vienen ahora con el tema de las pensiones? Entonces, ¿qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con esas vigencias futuras? Mire, en un país donde el gobierno gasta los billones que gasta en publicidad, en un país donde se ha visto tanto derroche en politiquería, queda mal, queda muy mal que el gobierno viva diciendo ahora que no hay plata para hacer las obras que eran necesarias y que desde hace 4 años habían quedado proyectadas. Le voy a contar, conozco el decreto por el cual se aumentan los peajes. Le voy a poner un ejemplito de peaje hoy de primera, que es allí en Amagá, se pagan 6.500, 6.800, queda 16.000 y pico de pesos el peaje
para poder hacer las autopistas a 16.000. Y hay una noticia buena que les doy. Acaban de el peaje que iban a hacer aquí en Caldas, ahí en la mal llamada doble calzada Ancón Primavera, que la volvieron a suspender por 180 días. Lleva 6 años construido en 10 kilómetros. ¿Y dónde está la plata que dieron? Ahí vuelven a eso. Ese peaje no se va a hacer, pero el otro lado pone a 16.000. ¿No cree usted que es un aumento muy grande? El aumento eso es desmedido, eso es desmedido. Y hay una cosa importante. Uno tiene que tener muchas veces los peajes para poder ayudar a pagar. No, estamos de acuerdo, pagamos. Pero pasar de 6.000 a 16.000. Yo conozco el decreto. Es un 246% de más. Conozco el decreto. 250% de más, es una vergüenza. Conozco el decreto. No lo han dado a conocer, pero yo lo conozco. Seguramente van a esperar que pasen las elecciones, porque ese es el otro truquito de este gobierno. Estar esperando que pasen las elecciones. Baja gasolina ahora, la va a subir después de elecciones. Tiene ahí en un invento altico el dólar. Esperen el desplome antes de que se acabe el año, porque es que se crean ficciones. Este es un gobierno también muy bueno para eso, para espejismos y todo se hace con fines electoreros. Estamos de acuerdo, pero el dólar hoy amaneció a menos de 1.900 y el dólar Cárdenas era a 1.950. Mire que también no les ha ido bien en eso. Claro, porque es que eso fue una ficción que se creó, pero se sabía que eso se iba a caer. Y vamos a terminar el año con el dólar bajito. Muy bien. Hay algo que Rubén Darío habló ahora y yo le voy a decir. Acaban de inaugurar el doctor Fajardo la gobernación de que la cultura, que no la politiquería y todo. Haciendo política se fue para Vigía al Fuerte y llevó su noticiero como es Teleantioquia, yo no lo llamo ya Teleantioquia, sino Telefajardo, te llevó a Telefajardo allá con el presidente a inaugurar obras. Hoy acaban de abrir una investigación el procurador por ello, porque se dice que eso es una intervención total en política. Si no, oiga el contenido de lo que decía el señor Santos allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Se está haciendo política con los cargos públicos, con el presupuesto de la nación, el señor presidente, y emplean la ley de garantía, o no se está haciendo política. Hay una preocupación. Desde la gobernación de Antioquia siempre se ha dicho que la línea entre la legalidad y la ilegalidad es muy delgada. ¿De qué lado estás? Yo le pregunto hoy al gobernador, ¿de qué lado estás? Por varias cosas. Primero, estamos en ley de garantías. Y el presidente Juan Manuel Santos hoy es candidato presidente. 2, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores participen en política. Entonces esto manda una mala señal. Llevar al señor Juan Manuel Santos a inaugurar una obra en Antioquia y además a dar un discurso que tiene todo el carácter político. Entonces ahí Juan Manuel Santos le está faltando a la ley de garantías. Eso no me extraña, porque a él le encanta hacer trampitas, y él ya había dicho que cuál ley de garantías. Estamos de acuerdo. Es que él siempre manda muy malos ejemplos. La pregunta es para el gobernador de Antioquia, porque él siempre está preguntando de qué lado está uno. La pregunta hoy es de qué lado está, porque los alcaldes y gobernadores no pueden participar en política, y así lo establece la Constitución, y está muy mal querer cruzar esa delgada línea. Muy bien, hay un caso que hoy estamos viviendo, 12 millones de dólares que se recibió el asesor del señor presidente candidato Juan Manuel Santos por JJ Rendón y Germán Chica. Son 12 millones de dólares, no, JJ dice que los tiene Germán que los tiene JJ, y ahora apareció uno del ELN, el señor Galán. Aparece, ¿cuál los tiene? ¿Dónde están? Y al parecer, según manifestaciones del doctor Álvaro Uribe, 2 millones de esos entraban en la campaña de Juan Manuel Santos. Pero a renglón seguido viene también un escándalo, porque había un señor que lo contrató, el señor Luis Alfonso Hoyos, para la campaña del señor, del doctor Oscar Zuluaga, para que estuviera en las redes, y hoy hay unos escándalos. ¿Qué opinión tiene la senadora Paola Holguín sobre estos escándalos? Que aquí nosotros traemos a la gente a hablar de programas, pero
otros hablan nada más de escándalo, pero hablemos de ese escándalo. Bueno, hay varias cosas. Primero, qué casualidad que el cuento del hacker sale justo al otro día del escándalo del dinero de los narcos a los asesores de Juan Manuel Santos. Qué casualidad que ese supuesto hacker ha trabajado tan de la mano con JJ Rendón y Germán Chica. Colombia tiene que saber claramente qué pasó. Más allá de quién se haya quedado con la plata de los Comba y los demás mafiosos, eso será problema del negocio de los mafiosos con ellos. Tenemos que saber qué se estaba negociando, por qué y con quién, porque eso es muy grave. Porque hoy lo único que hay es un montón de rumores sobre la participación de JJ, Galán, Chica. Al parecer también estaban enterados Juan Manuel Santos, Vivian Morales, Oscar Naranjo. Los colombianos tenemos que saber quiénes eran los que estaban negociando, qué estaban negociando, si sí les dieron plata. Eso al parecer fue en 2011. Si Juan Manuel Santos ya estaba enterado que JJ Rendón tenía este tipo de acercamientos con narcos, ¿por qué lo vuelve a contratar para la actual campaña? No, ¿y por qué no lo meten a la cárcel? Es que el doctor Luis Alfredo Ramos, y hoy salió en el periódico de Juan Manuel Santos, que es El Tiempo, diciendo que porque dijo y que un señor de Andes, que dijo, hoy está en ese programa, dijo, un señor de Andes dijo que Óscar Arboleda había recibido unos dineros y ya los llamaban a juicio. Entonces, sí, y que porque es que ese señor tenía orden de captura. Entonces, estos también no tienen orden de captura. ¿Y por qué no, no los mete? La Corte, por el mismo rasero. Ese es el punto grave, lo que hablábamos ahora de la justicia politizada y parcializada, y con un agravante. Sale la noticia del supuesto hacker, a las 3 horas estaban allanando la oficina del señor y llevándoselo preso, y sale el fiscal a hablar del hacker, a decir que estaba vinculado a la campaña de Oscar Iván y que eso le daba más o menos 25 años de cárcel. ¿Qué celeridad con el caso del hacker y qué lentitud con el caso de JJ, de los mafiosos, de Chica y de esa plata? No, pues diciendo mentiras también, que ya había negociado, que este hacker ya se había allanado a los cargos y que iban a hacer negocio. Y él dijo, yo nunca he hecho eso. Y la otra cosa que a uno le preocupa, sale el fiscal muy orondo queriendo empantanar a Oscar Iván, porque parece jefe de debate Juan Manuel Santos, diciendo que trabajaba para la campaña de Oscar Iván, pero ¿por qué no dice que también trabajaba para la Casa de Nariño, para JJ y para Chica? Ese pedazo de la historia se le olvidó. Entonces, mire, lo que está pasando es muy grave. Yo creo que estos son solo cortinas de humo para tapar el escándalo del narcotráfico que nos podría tener incluso a puertas de una especie de proceso 8000. Nosotros pasamos del elefante a la vaca. Como dice Pastrana. Como dice Pastrana, a la vaca de los narcos. A la vaca de los narcos. Y otra cosa que es muy grave, mire, yo creo que con esto lo único que está buscando el candidato presidente es distraer la atención de la campaña y está tratando de desprestigiar y enlodar un hombre serio, honesto y pulcro como Oscar Iván Zuluaga. El país no confía en Santos. El país ya lo vio cómo gobernó, el país ya se dio cuenta quién era. Entonces, ¿el que está buscando? Bajar a su rasero a los demás candidatos. Los colombianos que no se equivoquen, Juan Manuel Santos es tramposo, mentiroso y ha sido un mal presidente. Oscar Iván Zuluaga ha sido un gran alcalde, un gran congresista, un gran ministro de Hacienda. Es un hombre honrado, honesto, con una vida pública y privada intachable. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos distraer por estas cortinas de humo que hoy tiende el candidato presidente para tratar de enrarecer y enlodar esta campaña presidencial. Doctora Paola, permítame 30 segunditos. Doctor Javier, asuma su micrófono. ¿Ya le dieron la credencial? Todavía no. Esperemos que no se demoren mucho, porque hace 4 años se las entregaron el 18 de julio. Sí, el 18 bueno, y 19, sí, es verdad. ¿Qué opina de la cuña de Santos en televisión? Pero no de Santos el Bueno. De Juan Manuel, sino de Pachito. De Santos el Bueno. Primero, yo siento un enorme afecto por Francisco Santos. Pachito. Francisco es un hombre honesto. Francisco es un hombre que quiere mucho a Colombia, y la gente que no se equivoque, porque decían unos tuiteros, ¿y por qué viene ahora a decir que el primo era malo y antes no? Él siempre lo dijo. El único que en 2002 le dijo a Uribe, ojo con mi primo, fue Pacho Santos. Y no se equivocó. Nosotros nos equivocamos, Pacho no. Y me parece que, mire, aquí no hay odio, aquí no hay nada.
Aquí hay un hombre que quiere mucho a Colombia y que está diciendo, es mi primo, lo quiero, me lo quiero encontrar en las reuniones familiares, pero no lo quiero más en la presidencia. Porque lo conozco, no voto por Porque él. lo conoce, no vota por él. Además, porque Pacho vive en Colombia, su familia vive en Colombia y uno lo que quiere siempre es un país mejor. Si Zuluaga no gana, ¿el Centro Democrático tiene plan B? No, porque sabemos que vamos a ganar. Hoy la duda es si ganamos en primera o en segunda vuelta, porque sabemos que estamos contra un presidente candidato muy tramposo, pero que ganamos, ganamos. Entonces, ¿para qué plan B? La senadora, Y para el dos- no, senadora, calmita, vamos para segunda vuelta, Sí, vamos sí, para segunda sí. vuelta. Bueno, el año entrante también habrá elecciones. Alcaldía, gobernación, consejo y asamblea. Ya el Centro Democrático definió que estas elecciones, sobre todo para consejo y asamblea, serán listas cerradas, como pasó en Senado y en Cámara en Antioquia. Seguramente va a ser así. Nosotros todavía estamos redactando los estatutos del partido para saber cómo van a ser las reglas de juego, pero ¿qué elecciones nos dejó la lista cerrada? Primero, abarata la campaña. Segundo, facilita que gente que no tiene recursos, que no tiene estructura política, pueda hacer política. Mire, si no fuera por lista cerrada, yo no sería hoy senadora de la República. Tiene otra enorme ventaja: facilita el trabajo como bancada y acaba con esos cacicazgos de políticos que dicen, es que yo soy un senador de tantos votos. No, aquí tenemos un partido de tantos votos, porque yo no sé si saqué 1, 10 o 1000. Entonces esa es una enorme ventaja. Bueno, lo otro es, con su perfil, ¿usted le serviría al país como senadora en qué comisión constitucional? Bueno, yo quisiera estar en la comisión primera o segunda, pero finalmente esto es un servicio a la patria. Donde decida el partido que mejor puedo servir a Colombia, ahí voy a estar. Y voy a estar como van a estar todos mis compañeros de bancada, siguiendo el ejemplo de Uribe, trabajando, trabajando y trabajando. La primera, la que toca temas constitucionales, y la segunda, Seguridad y defensa. nacional. Así ¿Es es. experta en seguridad? Así es, yo estudié seguridad y defensa en la Escuela de Guerra, hice estudios en seguridad en Washington, en la Universidad del Pentágono, allá también hice curso de contraterrorismo y contrainsurgencia, y durante muchos años he sido asesora en estos temas en países de América Latina. Entonces puede ser ahí, pero donde lo determine el partido está muy bien. Otro sacrificado que no hemos tocado, ya hablamos del sacrificado JJ Rendón de la campaña de Santos, Germán Chica de la campaña de Santos y de la Fe de Departamentos, sacrificados, sacrificado Alfonso Hoyos de la campaña de Zuluaga, y otro gran sacrificado, para los que nos gusta leer tanto ese tema de política, es Londoño Hoyos de la columna del diario El Tiempo. ¿Qué opina el editorial del Tiempo de la columna de Hoyos cuando dice que el 8000 es de Santos, o un nuevo 8000 en Santos, y peguémosle y reconozcamos esto para que la gente lo entienda? Se habló del elefante de Samper. Ahora se habla no del elefante de Santos, sino de la vaca de Santos, porque los mafiosos hicieron vaca para recoger la plata y darle los 12 millones o a Chica o a JJ, no sabemos. Por eso se habla ahora de la vaca y que Santos no dijo ni mu. Doctora. Bueno. Yo le agrego en esto una cosa, Rubén. Hay algo. Uno oye en el Tiempo a unos columnistas, uno que fue hasta ministro, el señor Álvaro Silva. el Silva. Gabriel Silva. Es cuando en una columna el patrón, a mí me parece imprudente, cochina, de falta de descender, dice, una pluma que no es para un periódico de esa altura. Y ahí en el Tiempo no dijo nada, ni hubo debate. Lo de Fernando Londoño, que tiene algunos, decir, yo no la voy a comulgar totalmente, no la voy a aplaudir, pero tiene mucho asidero, y él está haciendo unas comparaciones a los editorial, y él se retiró, a él no lo retiraron, él se retiró por gallardía, pero tuvo hasta editorial. Frente a ese tema hay varias cosas. Primero, el doctor Fernando Londoño es un hombre analítico, es un hombre serio y es un hombre al que el país le tiene que reconocer una gran trayectoria. Me duele mucho lo que sucede, primero, porque lo único que hace es confirmar que El Tiempo es el periódico del gobierno Santos. Simplemente eso. En Colombia tenemos que hacer rápidamente una reflexión sobre el papel de imparcialidad de los medios de comunicación, sobre su obligación de formar e informar, porque como lo señalaba ahora el doctor Luis, qué tan raro que ante columnas
infames como las de Gabriel Silva no diga nada del periódico, pero sí cuando habla el doctor Londoño. Entonces, primero tenemos que hacer una seria reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. A mí me parece que eso acabó de evidenciar lo que ya todos los colombianos sabíamos, y es que el Tiempo pareciera más bien la Gaceta de la Casa de Nariño. Otra cosa que a uno le parece grave es que se quiera distraer tanto el ambiente en una campaña electoral en torno a pequeña política, en torno a debate y a minucia, y no en torno a lo fundamental que es el proyecto de país que se está presentando por parte de los candidatos. Y lo último que me parece fundamental, mire, este gobierno es de los que tira la piedra y esconde la mano. Entonces hablan del supuesto odio y rencor que se genera desde la campaña de la oposición, cuando son ellos los que han macartizado a la oposición señalándolos de enemigos de la paz, cuando es el propio candidato presidente el que se ha referido a nosotros como mano negra, tiburones, rufianes de esquina, gamines. El vicepresidente, ¿qué tal? La fórmula vicepresidencial tratando a los ciudadanos de gamines, cuando ellos han sido los que han polarizado, los que han macartizado, los que han descalificado permanentemente a la oposición. Mal queda que ahora posen de víctimas y de santos cuando no lo han sido. Y ha salido Daniel Coronel este domingo con una columna muy dura, que según él le contó JJ cosas de Álvaro Uribe, lo desacreditan mucho Álvaro Uribe, y cerrando la semana, la señora Virginia Vallejo también aprovechó para caerle encima a Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe volvió billonario a Pablo Escobar, como quien dice, se confabularon para atacar desde todos los frentes y todos a la vez. Bueno, la otra cosa es... Hasta dijo Virginia que Pablo era muy malo en la cama, eso ya ahí sí no me meto yo con eso. Mire, con Virginia Vallejo a mí me da mucha lástima porque ella lo que ha hecho es tratar de vivir de un show como amante de un capo. Qué vergüenza de un hombre que le hizo tanto daño a nuestro departamento, a nuestra ciudad y al país en general. Una señora que el libro de ella es un montón de mitos y de mentiras alrededor de Álvaro Uribe. Con Álvaro Uribe nosotros tenemos una ventaja: las infamias siempre son las mismas, los infames siempre son los mismos. Sí. Y la otra cosa es que mire, yo creo que es el único político que puede decir que en Colombia ya le han esculcado hasta el primer tetero. Él lleva 40 años haciendo política y 40 años defendiéndose de ataques infames. Entonces ya los ciudadanos también saben eso, los colombianos sabemos quién es Álvaro Uribe, y por eso este tipo de denuncias ya ni nos sorprenden, porque sabemos de vieja data de estas infamias y estos infames. Muy bien. Hemos llegado pues al final de otro programa. Quiere que la invitemos para que hablemos de la estabilidad jurídica. Hay estabilidad jurídica en el país. ¿Cómo ve usted la locomotora minera? ¿Cómo ve usted la salud? Tengo 4 o 5 temas que me quedaron. ¿Usted me acepta otra invitación? Feliz estaría, entonces muy rico si me invitan de nuevo para poder estar también con los televidentes. Más que tenemos, porque es que eso de la salud hay que tocarlo, porque es que eso es grave como está lo de la salud. Todos los días aumentan y de todo. Bueno, acabó el tiempo. La senadora de la República, la doctora Paola, quien estuvo con nosotros, con Rubén Darío, ¿a qué horas? Bueno, yo hago la cuñita. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rubén Darío Pérez, director del Mapa Político. Quiero que me escuchen con Caterina Granados en Radio Red de RCN, de 11 a 12 del día, lunes a viernes, 710 kHz AM. Y como me lo contaron, lo cuento. Gracias. Muy bien, doctora Paola, le agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Luis, doctor Rubén, y a todos los televidentes un abrazo enorme. A ustedes los esperamos, agradeciendo pues a la doctora Paola y a todos ustedes, los esperamos en otro programa este jueves a las 9, de 9:30 a 10, aquí en CNC, Televisión, Mapa Político y Personajes. Que Dios los bendiga y somos soldados de él. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.